El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Abrí 1 Corintios, vamos al estudio. Estamos aprendiendo acerca de la madurez espiritual, ¿sí? ¿Amén? ¿Estás acá? Vamos a ponernos las pilas. Dice 1 Corintios ahí 13:11, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño, ¿qué más hacía? Pensaba como niño, razonaba como niño. Ahora, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás o dejé de lado ese pensamiento, ese razonamiento, esa manera de hablar, porque dejé atrás las cosas de niño. Vimos las 4 etapas básicas, ¿te acordás? Vimos la niñez, ¿qué más vimos? La adolescencia, juventud, la adultez, ¿ok? Y la vejez. Y vimos que cada una de esas etapas tiene sus tiempos, tiene su encanto, y Dios desea que disfrutemos, ¿cómo? Todas esas áreas, todas esas estaciones le llamamos. Ahora, sí, ¿le ayudas, Pablo, a acomodar las sillas a los chicos que están? Fíjate, sí. Vimos que hay áreas dentro nuestro, inmaduras, que a veces nos hacen comportar como niños, ¿ok? Por eso Pablo le estaba hablando a esta iglesia que tenía casi todos los dones, pero la verdad que era muy inmadura la iglesia. Ahora, cuando nos llaman la atención, nos comportamos como niños muchas veces. Cuando Dios no nos contesta, nos comportamos como niños. Cuando nos enojamos, no venimos a la iglesia por X motivo, porque nos enojamos con alguien, porque nos enojamos con Dios. Siempre hay algo que hace detonar nuestro niño que no creció. No sé si lo identificaste, ¿ok? Sin hablar de vos, ni de tu esposo ni de tu esposa, podríamos enumerar cosas, por ejemplo, en nuestro trabajo, de alguien que denota inmadurez en su manera de reaccionar, en su manera de enfrentar una discusión, un conflicto. La nota en estas 3 áreas que vimos, la nota en cómo habla, en cómo razona, y en la manera de pensar con respecto a eso. ¿Todos coincidimos en esto, que necesitamos madurar? Es decir, uno de los graves problemas que Pablo nos está enseñando es que nosotros no sabemos cuándo es el momento de dejar las cosas de niños. Y hoy vamos a hablar de eso, es decir, para que no te quede ninguna excusa. La clase de hoy va a ser una clase muy buena para padres también. Va a ser una clase muy buena para los que estén en la edad que vamos a hablar. La Biblia nos habla claramente de una edad en donde nosotros tenemos que dejar de hacer determinadas cosas y comenzar a hacer otras. ¿Cuál es el problema de pensar, hablar, razonar como un niño? Es que no podemos recibir lo que Dios nos quiere dar porque no tenemos la capacidad de administrar como un adulto. ¿Se acuerdan de eso? Hay cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y sería un poco necio de parte de Dios dárnosla si nosotros no tenemos la capacidad para administrarlo. No es un asunto de provisión, ¿recordás esto? Es decir, Dios no tiene problema de ser nuestro proveedor, de darnos determinadas cosas, es un asunto de administración, porque tenemos un Dios proveedor, pero nosotros ¿qué somos? Somos administradores de lo que Dios nos da. Entonces, no es el problema del proveedor, sino es un problema del nivel de administración que cada uno de nosotros ha desarrollado. Muchos
muchos son hombres, hablando en el sentido de que han desarrollado una cierta madurez para producir, pero son niños para administrar lo que han realizado, lo que han producido. ¿Está bien dicho? Sí. ¿Ok? Producen muchos recursos que luego pierden o desperdician. El Proverbios dice que en el barbecho, en la tierra, aún del pobre, hay mucho, pero se desperdicia por una mala administración o por falta de conocimiento. Y una de las cosas graves es que la inmadurez detiene de alguna manera que se desarrolle la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que maduremos tanto en lo natural y en lo espiritual. La Biblia nos da ciertos indicios que Dios estableció para señalar la primera etapa de la adultez. Vos recordás, fíjate, buscate Lucas capítulo 2, cuando Jesús tenía unos 12 años, fue con sus padres a la fiesta de Pascua en Jerusalén, no sé si te acordás, y dice que el pasaje que luego de la fiesta comenzaron todas las familias a volver. En el caso de la familia de Jesús vivía en Nazaret, y entonces la familia vuelve a Nazaret y se da cuenta que Jesús no estaba por ningún lado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Vuelven, otra vez se calcula que José y María caminaron 3 días a buscarlo, y lo encuentran en la sinagoga, hablando con los maestros, haciéndole preguntas, y toda la gente se sorprende de la sabiduría que Jesús tenía. Tenía unos 12 años. María le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Mucho tiempo había pasado hasta que lo encontraron. Y entonces Jesús les dice: ¿por qué tenían que buscarme? Ahora vamos a ir al pasaje de ahí de Lucas. ¿No sabían, dice Jesús, que tenía que estar en la casa de mi padre ocupándome de sus negocios? 12 años. ¿Alguien tiene 12 o va a cumplir 12? ¿Cuánto tenés? 11. ¿Y cuándo cumplís 12? Escuchen, el domingo cumple 12. Vení porque... ¿Alguien más tiene 11, 12? ¿Cuánto? Vení. ¿Vos cumplís 11 mañana? Vení. Jesús, a la edad de ustedes, estaba en el templo escuchando a los pastores, a la gente que sabía mucho de Dios. Iba y hablaba con ellos, más o menos en esta edad. Fuerte, ¿eh? Es decir, cuando le preguntaron a Ezequiel: ¿por dónde estabas? En el templo, es donde yo tengo que estar. Le preguntaban a la chica: ¿dónde te metiste? Estaba estudiando la Biblia en mi cuarto. ¿Qué es esas canciones en lugar de estar estudiando? ¿Qué es esa canción? Estoy adorando, mamá. Gracias. Para que tengan una idea de más o menos. Me estoy ocupando de los negocios de Dios. 12 años para 13. Jesús apenas tenía 12 años, su desarrollo mental, social y espiritual hacia la madurez ya había comenzado. ¿Se entendió lo que dije? No es que ellos ya están maduros completamente a los 11, 12 años, sino que vamos a ver que a partir de los 11, 12 años es una etapa donde comienza
el joven, la chica, a entrar en una etapa de madurez que es muy fuerte. Por eso es una edad muy especial, la de 11, 12 años. Por supuesto que todas las edades son importantes, ¿no? Pero en esta etapa vos te vas a dar cuenta que, mirá, Lucas 2, ¿lo tenés? Lucas 2:40, fíjate lo que dice ahí. Porque después de este hecho, en Lucas 2, enseguida la Biblia menciona cómo crecía Jesús. Léelo. 2:40. El niño se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era... Qué tremendo esto. Ahora, fíjate en 2:52, otra mención. Jesús crecía. Ahora, vos decís, y todos los nenes crecen. Pará, sí, pero mirá cómo crecía, el desarrollo que tenía. Crecía, porque todos los compañeros de Ezequiel, de las chicas, crecen también. El punto es, ¿cómo crecen? Y si crecen bajo la gracia, bajo la sabiduría de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Ok? Es decir, vos como papá, vos como abuelo, vos tenés la posibilidad de marcar las vidas de tus hijos, de tus nietos, en la medida que te den los tiempos para hacerlo. Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Seguía madurando en sus pensamientos, en su mente, en su cuerpo físico, en su comunión espiritual con Dios, en su relación con los demás. Escuchá, la Biblia habla en Efesios de que nosotros podamos alcanzar la estatura de Cristo en todas estas áreas. A ver, vos decís, porque algunas veces nosotros nos cerramos al tema espiritual, ¿no? Entonces estamos con Dios, nos metemos con Dios, nos las pasamos adorando, ayunando, haciendo todas las disciplinas espirituales, pero somos un desastre en la relación con otros. Y no es lo que dice la palabra. Porque la palabra incluye, sí, la gracia, pero dice que tenía gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, algunos de nosotros podemos ser como Jesús, adultos que a los 12, 13 años había desarrollado gracia para estar hablando de las cosas espirituales, pero nosotros no nos podemos relacionar con las personas. Y entonces, como no te relacionás con las personas, ¿qué sos? Un niño en esa área, porque te encaprichás, porque a este no lo puedo ver, con este no me llevo bien, aquel mejor. Y entonces vos empezás como un niño, ¿viste lo que hace un niño en la escuela? ¿Vos sos mi amigo o no sos mi amigo? No, yo no soy tu amigo. Y el ejemplo de la banana ya quedó para el miércoles pasado. Pero ahora estamos el capricho por donde se manifiesta. Bueno, la Biblia dice que el que se desarrolla espiritualmente también se desarrolla recibiendo sabiduría, cuidando su físico. Hola, decía algo. Decía ay, amén, uy. Cuidando su físico, cuidando su descanso, en la relación con Dios y en la relación con los demás. Jesús es nuestra meta de crecimiento espiritual. Jesús, a los 12 años, se estaba convirtiendo en un hombre. Crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia con Dios y con los hombres. Lo podemos llamar, esto último, con los hombres, madurez social. Es decir, los chicos necesitan madurar en lo social. Es decir, vos no podés no dejar de ayudar a tus hijos a que se desarrollen en esta madurez social, que aprendan a relacionarse, que aprendan a establecer diálogos. Por supuesto que los amigos, después hay amigos más especiales que otros, pero que vos te imaginás que Jesús entraba a un lugar
y hacía lo que quería. Ponerle que Jesús entrara acá y nosotros estamos todos hablando así y Jesús agarraba y se sentaba en un rincón ahí aparte. ¿O cómo te lo imaginas a Jesús? ¿Qué más? ¿Cómo te relacionás socialmente? Preguntándole al otro, compartiendo. ¿Me doy a entender? Y sí. Claro. Ahora, no te va a hacer preguntas sentado allá en el rincón, decir, che, vengan acá a saludarme. En esta iglesia nadie saluda. La persona que tiene una madurez social, que alcanza... Ahora, te estoy hablando que esa madurez social te va a llevar a ¿qué? A administrar lo que Dios tiene para darte. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Es decir, porque algunas veces nosotros nos centramos solamente en la madurez espiritual. Y está bueno, porque al que se humilla, ¿viste? Todas estas cosas que vimos, riqueza, honra, gloria, está preparado para... Pero Jesús también tenía una madurez social, donde él se podía, como vimos el domingo, se podía parar en un pozo que era en Samaria, hablar con alguien que nadie le hablaba, entonces él establecía un diálogo con alguien que lo odiaba. Esto es madurez social. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Claro, hay gente que no te gustaría hablar, hay gente que tiene determinada inclinación sexual, que tiene determinados conceptos que vos decís, yo con este no quiero ni hablar. Pero Dios dice, yo quiero que vos madures socialmente para poder hablar con un niño y para poder hablar con una persona mayor, porque te quiero mandar al geriátrico, para poder hablar con un adolescente lleno de tatuajes y lleno de cosas, porque necesito que vos hables con esa gente. Entonces, él crecía en madurez social. Jesús aprendía a ser respetuoso. Hola. Aprendía a ser, ¿qué más en esta línea? Él era respetuoso, aprendía a ser respetuoso. Es decir, vos le tenés que enseñar a tu hijo a ser respetuoso y le tenés que enseñar a tu niño interno que no creció a ser respetuoso. A ser amable. Vos le tenés que enseñar a tu hijo natural a ser amable y le tenés que enseñar a tu niño interior, que es el que no quiere ser amable. ¿Me doy a entender con lo que estoy diciendo? Porque todos me miran como niños que no entienden. Pero a ese niño que no aprendió a ser amable porque tuvo una familia donde nadie era amable, porque tuvo una familia donde eran todos irrespetuosos, porque tuvo una familia que no lo dejaban hablar, bueno, a ese niño que no maduró, vos le tenés que decir, hay que ser amable, tenemos que crecer en estatura, en madurez social. Por supuesto, me imagino que Jesús aprendía a saludar. Hola, creo yo. A respetar las reglas de convivencia. Me imagino que Jesús no hacía lo que quería en la sinagoga a los 12 años. Me imagino que los padres le enseñaron cómo había que comportarse en la sinagoga, a ser una persona cortés. Y esta área en algunos queda como relegada y son personas que no maduran socialmente o no saludan a nadie o no les interesa, como decía Alberto, la vida de nadie, ¿no? Jesús se interesaba. Y te acordás que le dice, bueno, anda, llama a tu marido. ¿Por qué le dice eso? Porque está interesado en que ella pudiera resolver esa sed que tenía, que estaba tratándola de saciarla en hombres. No son respetuosos en su manera de moverse, etc. Actualmente, en la comunidad judía, cuando un chico alcanza los 13 años, se le celebra una fiesta. ¿Saben cómo se llama? Bar Mitzvah.
Es una ceremonia a los 13 años, los chicos, varones, que marca la salida de la infancia y el inicio de la adultez. ¿A qué edad? En el caso de las chicas, ¿saben cómo se llama? Bat, de Batman, Bat. En el caso de los chicos, Bar. Y en el caso de las mujeres, Bat. Bat mitzvah. ¿Y a qué edad se realiza? A los 12 años. Mira cómo saben, algunos de acá se ve que le dieron, ¡ya tenés 12! Bueno, ¿qué significan estas palabras? Significan sujeto a los preceptos o a la ley. El término hebreo bar significa hijo de, y mitzvah significa ley o mandamiento. Es decir, que a partir de esos 12 años en el caso de la mujer y 13 años en el caso del hombre, ese muchacho, esa chica, tenía que empezar a hacerse responsable ella delante de Dios. Los padres lo soltaban hasta ese momento, hasta los 12, 13 años. Fíjate que coincide más o menos que en la edad que Jesús tenía acá. Ese chico, esa chica ahora es responsable delante de Dios de sus actos, de sus decisiones, de sus pecados. Y los padres, de alguna manera, en ese acto le permiten por primera vez leer la Torá, y ella tenía que aprenderse los 613 mandamientos que eran extras de los 10 mandamientos. A partir de ese momento empieza a tener, como todos los adultos, derechos y obligaciones. Ahora, a partir de esos 12, 13 años, comienza a tener estas obligaciones, pero no se lo considera totalmente adulto. Es como que entra en la etapa de adultez y comienza a ser trabajado ahora por los rabinos, también por los padres, para que se convierta en un joven adulto. ¿Está claro esto? A partir de esa fiesta, se lo considera lo suficientemente maduro como para comenzar a administrar su vida. Él entiende y asume la responsabilidad de su propia vida y debe, a los 12, 13 años, debe comenzar a actuar como un hombre. A los 13. O como una señorita responsable, le dan los 613 mandamientos y le dice, mira, vos a partir de ahora vas a tener que cumplir todo esto. ¿Ok? Ahora, buscá Éxodo 30. Porque la Biblia también revela otro punto que marca la llegada a la adultez. ¿Ok? ¿Dónde comienza en la Biblia esto? A los 12, 13 años en el pueblo judío. ¿Ok? Bien, ahora, fíjate Éxodo 30, 14. Dice ahí que durante un censo se pide una contribución económica, ¿sí? 30, 14. ¿Y a quién se lo pide? $20 años, ahí tenés una edad, 20 años, todos los que ¿qué? Los que hayan cumplido, está claro, ¿ves que está establecido? 20 años, 20 años, ¿qué significa? Que ese que cumplió 20 años, si tiene que presentar una ofrenda, ¿qué tendría que estar haciendo para tener la capacidad de presentar una ofrenda? Buscate Levítico 27 ahora, está todo cerquita por ahí. Acá entra otra edad, la vas a encontrar, 27:3. Cuando hicieron votos para ayudar a financiar el santuario,
Dios estableció que los hombres debían dar la mayor parte, ¿y cómo los identificó? De 20 a 60 años. ¿Lo vas agarrando? Números 1. Es el libro que sigue. Es 1:3. Tenemos una edad ahí, ¿sí? Que comprende desde el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah, que era 12, 13 años, ¿hasta cuánto? Hasta 20. En esa edad, ¿qué tiene que hacer el joven o la jovencita? Madurar, prepararse, desarrollar. ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Qué tiene que hacer la congregación, los rabinos? ¿Qué tienen que hacer? Ayudarle, enseñarle, motivarlos, generar en ellos la madurez para que cuando lleguen 20 años, ellos ya estén, a los 20 años ya están trabajando, porque ya 20 años cumplidos están trabajando, y están con capacidad de ofrendar, están aprendiendo, están llevando adelante algo que aprendieron, es decir, que la persona que madura, a una persona madura se le puede pedir que sea generosa. ¿Vas entendiendo? Ahora, Números 1:3. ¿Qué dice ahí? La gente que estaba lista para pelear en la batalla. 20 años para arriba. ¿Uno de 19 podía ir a pelear? No. Mayores de 20. En nuestra ley, ¿cuál es más o menos la... Antes era 21, ¿no? Ahora se bajó a 18, pero es el promedio. De algún lado lo deben haber sacado. ¿Ok? Ahora vos ves gente muy madura a los 18 años y ves gente muy madura a los 40. Algo falló. Algo nos está diciendo que no coincide que un hombre de 20 años, no sé si alguien hizo la colimba, 18, 19 años, acá estás, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, estás en condiciones de ir a pelear en la batalla. Números 14. Este es muy interesante, fíjate vos, porque es muy interesante lo que dice Números 14, 29. Acá Israel peca, se queja contra el Señor y dice que hay una edad que Dios responsabilizó a los hombres. Si vos tenés 19, zafaste. ¿Qué edad dice? Fíjate otra vez, ¿a quién responsabilizó severamente y castigó? ¿Qué significa esto? Que todos los que estamos acá, que tenemos más de 20 años, Dios nos hace responsable de tener que ser personas maduras. Maduras delante de Él, maduras delante de la sociedad. ¿Qué más? Ante los hijos, nos hace responsables de crecer. Nosotros tenemos que crecer. Si vos tenés 12, 13 años, vos vas a tener que comenzar a desarrollar, dejar ya ciertas cosas de lado. Te estoy hablando lo que dice Dios, ¿ok? Es decir, vas a tener que comenzar a dejar ya determinadas cosas de los 9 años, de los 8 años, dejarlas de lado de acuerdo a lo que Dios dice y comenzar a prepararte para llegar a los 20, siendo una jovencita, un joven maduro, preparado, con gracia, sabiduría. ¿Qué significa esto? Que en lugar, yo me acuerdo muy claramente, cuando a mí me gustaban, cuando yo era chico, tenía
10 años, 11 años, me gustaban mucho los autos. Y en ese tiempo, como ahora, estaba Ford y Chevrolet. No eran los Ford y Chevrolet de ahora, pero se hacían competencia. Entonces yo iba y buscaba a ver qué esto, qué aquello, qué pito y qué flato. Y un día mi papá me dice, a esa edad me dice, hay otros libros que podés leer. Yo no sabía que podía leer, y mi padre era pastor, tenía toda una biblioteca, pero a mí no me llamaba mucho la atención de ir ahí a buscar. Hoy nosotros tenemos la capacidad de desarrollar un montón de cosas, de estudios, a través simplemente de un clic en internet y madurar. Madurar, ¿qué espera Dios de mí, de un joven a los 13 años, 14 años, 15 años? Ahora, por supuesto que todo esto es un desarrollo. Yo me imagino a Jesús que estaba en la sinagoga, pero que después por ahí se iba a hacer algún deporte o a hacer ejercicio, o lo mismo que nos puede pasar ahora a un chico de 15 años, pero que no pasaba simplemente toda su vida en un videojuego o haciendo ejercicio o practicando un determinado deporte, sino que a la vez la palabra nos dice que un joven que ame a Dios tiene que crecer en gracia, tiene que crecer, tiene que madurar socialmente, tiene que madurar espiritualmente en las distintas áreas. Entonces, esa edad de 20 años nos habla de que, fíjate 2 Crónicas 31, 17, esto es muy interesante también, dice, los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años para arriba. Es decir, que un levita, 2 Crónicas 31, 17, un levita podía ejercer de los 20 años para arriba. Entonces, de acuerdo a los ojos de Dios, toda lección y preparación necesaria para que un muchacho se convirtiera en un hombre como maduro, responsable, debía suceder ¿entre qué periodo? En 7 años intensos, ¿ok? Por eso es importante lo que vos vas a hacer con tu niño interior. ¿Tenés la posibilidad de hacerlo con tus hijos? Gloria a Dios. Pero también vos vas a tener la responsabilidad ahora de analizarte y decir, pará, ¿vos te imaginás a Jesús entrando acá a los insultos? Salí, que tuve un mal día, uno se me sanó. Porque vos sabés que había lugares en donde Jesús iba y no podía hacer milagros a causa. Vos imaginate. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está? ¿No te lo imaginás a Jesús así? ¿Vos te lo imaginás a Jesús abriendo algo y sin compartir? ¿Cómo te lo imaginas a Jesús operando? Uh-huh. ¿Dónde se termina la excusa de acuerdo a lo que estamos viendo? 2 de 20. ¿A qué edad se termina la excusa? ¿A qué edad yo tengo que madurar indefectiblemente? Es decir, que la Biblia me dice, flaco, a los 20 años vos estás capacitado para ir a la guerra. A los 20 años estás capacitado para servir al Señor en el santuario. A los 20 años vos estás preparado para casarte, para tener una familia.
¿Serio? ¿Quién lo dice? Mirá, a los 12 Jesús es llamado niño. A los 12, 13 años, Ismael es llamado muchacho. Esto si querés después buscarlo, Génesis 21, 12. A los 17, José es llamado joven, Génesis 37, 2. Y a los 20, como vimos en los pasajes anteriores, dice que es contado, la persona que cumple 20 es contado entre los hombres. Ahora, según Pablo, lo que vimos en 1 Corintios, ¿se acuerdan? 13, la transición de niño a hombre es un proceso de maduración que abarca o se hace evidente en estas tres áreas. ¿Recordás? Entonces, a los 20 años vos tenés que ser maduro ¿en qué? Porque a los 20 yo dejé que las cosas de niño las dejé. Así que para Dios, anda buscando Gálatas, para Dios, a los 20 años, bíblicamente, soy responsable de cómo hablo, cómo pienso, cómo razono. Esto, viste que vos decís razonar, por ahí se mezcla con lo de pensar, ¿sí? Pero tiene que ver con el juicio. Es decir, que vos puedas desarrollar un juicio maduro en cuanto al razonamiento. Gálatas 4:1. ¿Estás? Te leo una versión. Piénsenlo de la siguiente manera. Estás tratando de explicarles a la gente, porque la gente, ¿cómo estaba recibiendo esto? ¿Desde qué lugar? Desde el lugar que tiene de niño. ¿Ok? Por eso algunas veces se hace difícil hablar con gente que tiene mentalidad de niño. Porque si tiene mentalidad de niño, habla como niño, razona como niño, piensa como niño. Entonces vos le tenés que tratar de explicar que la manera en que él está pensando es una manera inmadura, y a nadie nos gusta que nos digan inmaduro, porque somos niños. ¿Ok? Entonces, si no te gusta que te digan inmaduro, nadie te lo va a decir, pero va a salir a la luz, porque tu manera de hablar saca a la luz, tu manera de pensar, tu manera de razonar. Entonces dice Pablo, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, a niños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos, hasta que se hagan ¿qué? Mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Es decir, ¿vos te acordás cuando Ezequiel pasó acá y hizo de vaca? ¿Te acordás? Ahora, Ezequiel estaba en un campo donde había pasto, pero su condición ¿cuál era? No era una vaca. Parecía una vaca, pero no era una vaca. Entonces su condición, lo que él estaba haciendo, no coincidía con lo que él era. ¿Recuerdan esa enseñanza? Es decir, yo ya soy hijo, pero estoy pensando como ¿qué? Como esclavo o como niño. En este caso, Pablo está diciendo, miren, ustedes pueden recibir una herencia mía, pero ustedes ya la tienen, pero no la pueden administrar porque es como que fueran esclavos.
Es decir, los esclavos formaban parte de la familia, pero no tenían derecho de administrar y de decidir qué hacer. Y Pablo dice, los niños están en la misma condición que esclavos, es decir, la inmadurez te mantiene, esto es muy fuerte, la inmadurez te mantiene en esclavitud. Entonces, necesitamos madurar para poder salir de esa esclavitud. Sos un hijo de Dios, tenés las promesas de Dios, pero en nada nos diferenciamos de un impío. ¿Quién es un impío? Alguien que no cree, que no es hijo de Dios. Porque en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de hacer un juicio de las cosas, la sigo haciendo desde mi capricho, la sigo haciendo solamente de mi punto de vista, y no tengo en cuenta el punto de vista de Dios que aprendíamos el miércoles pasado, que la persona madura es una persona que aprendió a ver las cosas desde la óptica de Dios. ¿Te acordás esto? Y no ya desde la mía, desde mi conveniencia, de lo que a mí me parece. Porque si yo si te pregunto a vos, ¿cuándo un muchacho se puede casar? Hoy alguien me dijo 25 años. Y vos decís, sí, bueno, yo me casé a los 24 años. Ahora vos decís, pero un joven hoy de 24 años, ¿es lo suficientemente maduro para casarse? Y tendría que serlo. Él a los 21. Sí, claro, sí. La culpa... Pero sí, está bien, pero eso es una actitud de niño. Claro. Esto viene de Eva, que la culpa lo tuvo otro. Sí, es decir, es así, pero no tendría que ser así. Ah, bueno. Claro. Yo sé que estamos tocando las muñecas de alguno y las play de otro y las paturucitos de otro. ¿Cuántas veces nosotros le reclamamos a Dios algo que tiene un impío y nosotros no? Y Dios dice, si tu manera de pensar es como la de un niño. El cristiano inmaduro se va a ir al cielo, todo bárbaro, pero no va a poder disfrutar las promesas de Dios hasta tanto que no puedo disfrutar, no lo dice así, que no puedo disfrutar la herencia. Es decir, la administración no se prueba con lo que Dios te va a dar. ¿Se prueba con qué? Con lo que Dios ya te dio. Entonces hoy estás probándote a vos mismo si sos niño con lo que vos ya tenés y cómo te comportás, cómo lo administrás. Es simple, hay situaciones en la vida diaria en donde el niño es cómodo, ¿o no? Los niños son cómodos. Los niños son cómodos. Y cuánto más estas generaciones en donde ya hay control remoto por cualquier cosa. Si ya cada vez va a ser más cómodo, vos vas a apretar acá, vas a decir que se prende el microondas, vos ya dejaste el coso, antes de irte ya prendés el microondas, cuando llegás ya está todo cómodo. Ahora, bárbaro. Ahora, el problema es cuando esa comodidad vos te lleva a la inmadurez. Y en la vida diaria hay infinidad de detalles en donde somos cómodos. No sé si te pasó alguna vez en tu casa que vos te sentaste a hacer alguna necesidad. Y alguien fue antes que vos y terminó el papel. Y el tipo se fue y agarró y te dejó el rollito ahí vacío. Ahora vos decís, bueno, fue un descuido. Sí, bueno, un descuido es una vez.
Entonces, yo me acuerdo que Bilardo, director técnico, agarraba un papelito y le ponía la fecha y la hora y lo tiraba en la casa. Y lo veía. Después cuando llegaba, a los 3, 4 días, agarraba a toda la familia y dice, ven ese papelito, agárrenlo. Y abría, lo contaba, fanático, ¿no? En la casa del Madurazo, Madura. Abría y dice, mire, este papelito yo lo tiré hace 3 días a las 9 de la mañana. Todo el mundo pasó por ahí, nadie lo levantó. Somos cómodos. Ya salen nuestros niños, ¿no? Todos tenemos excusas, siempre tenemos. Porque los niños tienen excusas para todo, ¿o no? Es maravilloso. Gálatas 4:2. Alguien que lo lea en voz fuerte. Solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Tienen que obedecer a los tutores hasta que maduren. Es decir, la característica de un niño espiritual es que necesita de tutores, curadores, también dice así la palabra, crecentes que aún dependen de otros para tomar decisiones en la vida. Ahora, si vos estás en un periodo de crecimiento, está bueno, está bárbaro, pero dice, ustedes ya tendrían que ser maestros y están tomando el yogurcito, tendrían que estar comiendo asado y están tomando el yogur. Ahora, vos tenés que entender hoy que Dios te quiere bendecir, pero que esa bendición depende de tu grado de madurez. Ahora, ¿dónde uno aprende a madurar? Uno aprende a madurar en las situaciones de crisis, en las situaciones difíciles, es decir, en las situaciones tensas. Uno aprende a hacer juicio cuando se presenta alguna determinada situación, donde tiene que escoger entre una cosa y la otra, donde las pruebas a uno lo llevan a madurar. Y Dios acelera los tiempos y algunas veces viene una prueba atrás de la otra, pero es para acelerar los tiempos de tu madurez, porque hay algo que Dios quiere hacer con vos y vos decís, ¿cuándo voy a salir de esto? Y de la manera en que hablas y la manera en que razonás, indica que te falta madurar. Por eso las pruebas te hacen madurar y aceleran las bendiciones detenidas de Dios para vos, para tu vida. ¿Qué usa Dios para hacerme madurar? Las pruebas, las situaciones tensas. El problema es cuando paso por esa prueba y sigo comportándome igual. Dios me saca de la prueba, me saca de la situación y dice, bueno, a ver, ¿ya está? No, seguís pensando como antes. Es decir, no te puedo dar eso que vos sentís que ya lo tenés, porque vos seguís con el mismo pensamiento anterior. Es decir, no podemos ser los mismos toda la vida. No puede ser que yo siga pensando lo mismo. Que esos pensamientos rutinarios, maléficos, catastróficos, ayúdame. Negativos. ¿Qué más? Ansiosos, siniestros, críticos. Vos abrís así, eso es un nene. Irónico. Eso lo hace un nene que no desarrolló todavía su capacidad, su maduración cognitiva, mirá qué nivel estamos hablando,
su nivel de conocimiento. Eso lo hace un nene, no lo podemos hacer nosotros. Cuando Dios nos mira de arriba y dice, pero escúchame, te llené de promesas, ¿cómo estás pensando eso? ¿Cómo estás perdiendo tiempo en quejarte de estas cosas cuando Dante le hacen 3 operaciones y no se queja de nada? Escúchame, ¿de qué estamos hablando? Y yo hay veces que me presento delante del Señor con algo que yo me encuentro con el Carlos de que cuando se enojaba, cuando jugaba al tenis, tiraba una pelota afuera. Y yo, no puede ser que yo siga actuando eso después de 40 años. Y me quedan 2 para llegar a los 60. Y ahí ya zafo, ¿viste? Porque es entre 20 y 60. Después ya te vienen, se te van los cosas. Pero no puede ser, porque la Biblia a mí me dice que en la vejez yo voy a reverdecer. Es decir, y te acordás que la etapa de vejez es la etapa de la sabiduría. Entonces yo no puedo llegar a la vejez sin ser maduro, sabio, estable emocionalmente, donde cuestiono todo, si uno se levanta, si uno se baja, este no levantó la mano este domingo, el otro, fíjate vos, esto, aquello, y estoy como un niño, porque los niños vuelan, ¿viste? Pasan de una cosa y pasan a la otra, y en su inocencia vuelan, pero nosotros ya tenemos 30, 40, 50 años, y estamos esperando que Dios nos mande las cosas, y Dios dice, ¿cómo te lo voy a mandar? Si no sos capaz de lavar los platos. Amén, dijo uno. Si yo tengo áreas inmaduras, estoy reteniendo bendiciones. ¡Ah, me va a oír, me va a oír! Y hoy la palabra era, ¿cuál era? Amar al otro. Yo estoy esperando a que venga. Eso lo hacías vos cuando te habían afanado el chocolate, que tenías 10 años. Cuando tenías 10 años lo hacía. O cuando venga mi hermano yo le voy a decir, porque... A los 40. Cuando estamos hablando de construir una familia, cuando a los 25, 26 años, a los 20 Dios te dice, mira, te di la capacidad de tener tu propia empresa. Y vos a los 20 recibís de Dios, porque Dios dice que vos tenés esa capacidad. En Génesis dice que Dios te dio a vos autoridad para administrar, para multiplicarte, para producir, ¿o no? Y a los 20, en lugar de estar haciendo eso, estás perdiendo el tiempo. O teniendo los caprichitos de los 10. Hay algo que no funciona. A mí me impresiona que Dios haya señalado un tiempo para darme una bendición y que no esté preparado para cuando llegue ese tiempo. Y entonces, como te decía lo del papel higiénico, en pequeños detalles, vos ahí te das cuenta que sos cómodo, te das cuenta que sos un irresponsable, porque hay veces que te dan una responsabilidad, que lo haga otro. Te das cuenta que sos mentiroso, que sos mentiroso. Pero ahora puedo decir, y a un chico hay que enseñarle a no mentir. Hasta los perros te mienten, ¿viste? ¿Quién agarró esto? Y el perro hace... Ahora, si lo hace un perro y vos tenés 40 y en la empresa dicen, che, ¿quién quemó la fotocopiadora? Es decir, Jesús está enseñando. Yo me imagino, yo siempre cuando empecé a trabajar en la carpintería me volvía loco pensar cómo Jesús entregaba los muebles. Tenemos que ser maduros. Maduros en nuestra manera de trabajar, maduros en nuestra manera de relacionarnos con el otro. Maduro es ser agradecido. Ser agradecidos. Si estoy siendo inmaduro, ¿qué está pasando?
Estoy deteniendo, rechazando. Bueno, verso 3, ya terminamos. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Dice así, o parecido, ¿no? Éramos ¿cómo? Menores. ¿Cómo? Como esclavos, como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Mirá qué lindo esto, ¿no? Es decir, la inmadurez te esclaviza a un estilo de vida. ¿Lo agarraron? Es muy bueno esto. Es decir, tu nivel de inmadurez. Porque dice, Satanás me tiene contra las cuerdas, me pega, me revienta, no me deja, me hace esto, este diablo inmundo, no me deja. No, y el diablo está arriba y dice, yo no anduve por Caballito. No, yo no anduve por Floresta. No, yo no anduve por Lanús. No me... Y anduve por otro lado, sí, haciendo destrozos. Pero ahí no, ahí es la ¿qué? ¿Quién te esclaviza? La inmadurez de uno lo esclaviza ¿a dónde? Al mundo. Es decir, la inmadurez no te permite ser libre. Es decir, si yo soy inmaduro, soy un niño, el mundo va a gobernar áreas de mi vida, no Dios. No, porque todas las chicas de la oficina dicen que hay que hacer esto. Sí, pero ¿Dios qué dice? El mundo te dice que hay que hacer esto, hay que utilizar, el otro día hablaba con alguien, ¿no? Hay que utilizar la mentira para esto. Pero ¿Dios qué dice? Ahora, esto sucede, fíjate que dice, esto sucedía con nosotros cuando no teníamos a Cristo, Ahora, si tenemos a Cristo, cuando éramos niños vivíamos bajo los principios de este mundo. Entonces, cuando yo confío más en el dinero que en Dios, estoy siendo inmaduro, porque estoy confiando en algo del mundo en lugar de confiar en Dios. Cuando confío más en mis fuerzas que en Dios, soy inmaduro. ¿Cuándo hay inmadurez entonces? Cuando confío más en los principios del mundo que en Dios. Entonces, en lugar de ser esclavo de Dios, soy esclavo del mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando el enemigo ve inmadurez en tu vida? ¿Qué ataca? ¿Y cuál es? La inmadurez. Esto es una buena señal para saber si vos estás de alguna manera siendo atacado en una determinada área, emocional, física, para que vos digas, ¿no estaré siendo inmaduro en esta área? ¿No tendré que reforzar el conocimiento? ¿No tendré que desarrollar la madurez en esta área? Que el enemigo me toca ese botón. ¿Viste que hay botones que tenemos que nos tocan ese botón y ¡pum! Explotó. Te tocan ahí. Y cuando te tocan, y encima algunas veces te lo hacen a propósito. ¿Viste? Porque vos lo estás cuidando ese botón, lo estás cuidando, y vos, ¡ping! Te tocan ahí. ¡Ay! Cuando me decís eso, me podés decir cualquier barbaridad, pero cuando vos me decís eso, Hulk. Si el enemigo ve inmadurez emocional, ahí va a venir la tentación. Si ve inmadurez en la fe en esa área, va a venir la prueba.
Porque donde haya inmadurez, el mundo va a operar. Porque, ¿qué pasa? La inmadurez me hace esclavo en esa área. ¿No te pasó que vos decís, en esto soy un inmaduro bárbaro? Y el otro lo sabe. Entonces, vos estás acá, recibís una palabra y vos decís, ay. No decís amén, decís, ay. Porque esa palabra no te está pegando. En el área donde vos sos. Suponete que vos seas inmaduros en las finanzas. ¿No? Vos producís, no te alcanza la plata para nada. Hay una inmadurez ahí. El otro día hablábamos con alguien. Plata. Te va bien, gana más que yo. Sí, pero no sé dónde está la plata. Y hay una madurez en la administración. Ahora, cuando vos le decís, bueno, mira, tenés que hacer esto. Ah, no, a mí no me gusta hacer eso. Porque yo de chico hacía lo que yo quería con la plata. Y claro, ese es el problema. Tenés que madurar. No podés ser chico administrando. No podés ahorrar de lo que te sobra. Porque nunca te sobra nada. Si no sabes dónde está la plata, nunca te sobra nada. Entonces nunca podés ahorrar. Entonces ahí donde te pega, vos decís, esto no. Y entonces en lugar de decir, ¿por qué me duele cuando apretan ese botón? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duelen cuando yo hago determinada cosa y alguien, Dios o una autoridad espiritual me dice, mira, esto me parece que estás haciendo mal? ¿Y sabes qué? Vos lo haces de vuelta. Lo haces de vuelta. Y yo le voy a probar que no está tan mal. Y lo haces de vuelta. ¿Y sabes qué? Cuestión de tiempo, si la palabra lo dice. Porque donde hay inmadurez, te vas a enfrentar ante la tentación, ante la prueba. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Tenés otra versión? El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿A quién se le da un pedazo de carne o de pollo? ¿A un bebé? ¿Qué hay que darle al bebé? Ahora, vos imaginate que Dios te dice, ay, te amo, hijo, te amo, te voy a dar la comida que corresponde a tu madurez. Y agarra el Nestum y te dice, abra la boquita. Y vos decís, bueno, de acuerdo, ya a los 45 me va a dar un producto elaborado con salsas gourmet, ¿no? Y te abra la boquita, mijo. Y va a abrir. Esto es Nestum. De acuerdo. Esto es lo que tenés que comer vos. Ah, no. Está bueno, dice. Esta noche comemos todo Nestum. Dice que acá el adulto, el maduro, tiene la capacidad de ¿qué? Ahora, la mayoría de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que la inmadurez te hace saber que algo es malo y aún así lo haces. Porque es como que la inmadurez, ¿qué hace? Cuando uno es niño, ¿qué hace nuestro papá?
cuando queremos hacer algo malo. Nos advierte, nos corrige, nos disciplina, le enseñamos que no hay que hacer tal o cual cosa. Hay muchos cristianos, escuchá, hay muchos cristianos que no le basta con la disciplina de Dios para poder madurar. Y tienen que llegar a un punto extremo. ¿Cuál puede ser un punto extremo? Perder el trabajo, perder la herencia, ayúdame, perder la familia, ¿sí? La salud por una inmadurez con respecto a su cuerpo. Yo conocí gente que perdió la casa. Y recién cuando perdió la casa, se dio cuenta de lo inmaduro que fue en muchas áreas de su vida. Fíjate esto, el tiempo que Dios invierte restaurando tu error, pudo haberlo usado recompensándote por tu obediencia. Tremendo. Es decir, el tiempo que yo usé llorando por las barbaridades que hice, por lo inmaduro que fui, lo podría haber utilizado disfrutando las bendiciones que mi madurez tendría que haber traído. Te doy 4 pasos para madurar y nos vamos. Cuando vos venís a la casa de Dios, estás recibiendo instrucción, ¿sí? Ahí tenés el primer paso. Recibir instrucción de parte de Dios, porque la instrucción de parte de Dios comienza a movilizar en tu interior y decir, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento sintieron como que están viviendo automáticamente. ¿No te pasó alguna vez de decir, me levanto, voy, trabajo, vuelvo, me siento en la computadora, me levanto de la computadora, voy, como, miro un rato la tele y me voy a dormir, gracias Señor, me levanto a las 5 o 6, veo otra vez y entro ahí en ese... Y yo no paro eso. ¿Cómo puedo parar para ser distinto? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo sea distinto? Decirle, mira, este libro a mí me cambió la vida, léelo. Léelo a los 10, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. Anotá las cosas que subrayá. A los 20 vos vas a ver que todo lo que vos invertiste de los 10 hasta los 20, lo vas a ver a los 20. Ahora, el joven que no tiene una motivación, el joven que no... a los 20 va a estar buscando pozos. Y va a tener los amigos que le van a decir, este es un pozo, ay, no sabe cómo nos divertimos con él, toma. Y no sabe, no, vamos. Y van a buscar pozos. Entonces, para madurar, acércate, cada vez que vos venís acá, cada vez que vos te acercás a las cosas de Dios, que te sentás ahí en la silla, tu mente empieza a madurar porque empezás a ver la vida de una manera diferente. ¿Sabés que se nos hace muy difícil a los pastores confrontarnos con la cantidad de horas que vos estás escuchando a tipos que son diabólicos? A tipos que no aman a Dios, a tipos que te cuentan cosas que a Dios no le agradan. Y entonces vos estás escuchando esas cosas y vos venís acá una hora y media un miércoles y 2 horas un domingo, cuando estás 40 horas por semana más recibiendo bombardeo de malas noticias, recibiendo bombardeo de escenas
sensuales y estás escuchando, y la fe ¿por dónde viene? Por el oír. Y si vos estás oyendo cosas que no son buenas a escuchar, es muy probable que eso te esclavice a lo que estás escuchando. Vos sabés que la Biblia dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Sí? Bueno, es lo que Él tiene preparado. Ahora, vos podés creer eso y podés oír algo diferente o podés seguir escuchando lo mismo. Entonces a vos te dan un consejo y vos decís, mira, yo no puedo dejar de hacer esto. Pará, sí. Sí podés dejarlo. Ahora, que no quieras, porque sos un caprichoso, porque estás esclavizado al mundo, es otra cosa, pero sí lo podés dejar de hacer. ¿Viste cómo se enojó el pastor? Sí, ¿sabes por qué? Porque hay veces que el consejo es tan claro y práctico y no lo llevas adelante, no lo llevamos adelante. Seguimos haciendo la nuestra. No, no es tan así. ¿Cómo no es tan así? Está en la palabra, que está acá. Lo que el mundo me propone me esclaviza, lo que Dios me propone me hace libre. Está así de simple. Escojan ustedes a quién van a servir. Dice así la palabra. Segundo, dar nos hace madurar. Los nenes no lo querían compartir los juguetes. ¿Te acordás que lo hablamos eso? La gente que sirve a Dios generalmente es muy madura porque vive dando. Dan consejería, dan atención, dan ofrendas, dan servicio a Dios. Pero para el inmaduro, todo es mío. Es el síndrome de la oveja, ¿no? Ayúdame, dame, bendecime. Ahora, cuando uno da y hay que negarse a uno mismo, y sí, claro, ¿cómo no te vas a tener que negar a vos mismo? Ahora, cuando vos entendés que cuando Dios te pide es ¿por qué? Porque tiene más para darte. Cuando Él prueba tu madurez, ¿la madurez qué hace? ¿Qué desata? Bendición. Entonces, cuando nosotros te decimos, mira, ¿por qué no te buscas un lugar para servir? Y pero no sé, pastor. Bueno, andate al geriátrico, hacé algo. Vení, hacé algo. ¿Es por qué? Y porque vos estás renunciando a ese tiempo que de repente vos tenés para vos y estás diciendo, Señor, yo te quiero servir, tengo que madurar en esto, me voy a poner las pilas, me voy a levantar, mañana me voy a levantar y voy a empezar a hacer cosas que nunca antes hice. No tengo fuerza. Y no, está comprobado que cuanto más dormí, más querés dormir. Y Dios, vos pensás que Dios no te ve, y Dios te ve, ¿querés dormir? Dormí. Y dormí, acá están todas las cosas, esperá que se lo vamos a mandar a otro. ¡Sí! Tu nivel de madurez te hace ver la vida como otros no lo ven. Tu nivel de entusiasmo, tu nivel de proacción. Yo voy ahora, sí. Uy, mirá, tengo la rueda del auto pinchada. Y bueno, vamos a cambiarla, Señor, vamos a cambiar. Uy, no salgo hoy, será una señal. Llueve. Tus hijos necesitan ver la vida con los ojos de alguien maduro. Pa, ¿vamos al culto hoy? No. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Bueno, ¿qué recibió el nene? ¿Quién no está cansado? Pa, ¿vamos al culto hoy? No. ¿Por qué? Porque llueve. Bueno.
Al otro domingo a vos te dijeron que tengas la cena y entonces llueve y vos ¿qué hacés? Venís, porque tenés la cena. Y entonces el nene dice, pa, ¿qué? ¿No era que si llovía no íbamos? Primera Corintios 2:10 dice, a nosotros, a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Primera Corintios 2:10. Creo que está bien la cita. Dios te da su Espíritu ¿para qué? Para que puedas madurar. Cuanto más relación yo tengo con el Espíritu, más me muestra en qué área soy niño. Mirá, de igual a igual y vas a buscar la cómoda. Tenemos una generación cómoda. Yo me acuerdo cuando nació Emiliano que mi señora dejó de trabajar. Y yo digo, ¿cómo vamos a hacer ahora? Porque nosotros habíamos acordado antes de casarnos de que cuando naciera nuestro primer hijo, Patricio dejara de trabajar. Y ganaba bien ella. Pero, claro, yo me acordaba así. Señor, que el proverbio eso que dice que vienen con el pan bajo el brazo, o no sé qué era, se cumpla. Y hay cosas que te hacen madurar o madurar. No sé si te diste cuenta. O vos podés reprender la boleta de la luz. O la del agua que llegó acá. Nosotros vamos a ir todos afuera. Mira, llegó la boleta del agua de acá. ¿Ok? Vamos todos afuera a reprender. 2.353 pesos. Pagamos acá por 5 inodoros. Y yo puedo reprender. ¡Te reprendo, Aiza! Voy a pagarlo. Sí, tenemos que pagarlo. Y entonces, oh, Señor, por favor, que no venga este mes. ¿Sabes que va a venir? Va a venir. Sí, va a venir. Y te lo vas a pagar en 2 cuotas. No hay que pagarlo. Ahora, vos nunca pensaste, ¿cuánto pagará el santuario de agua? Alguien lo paga. Ahora, Jesús cuando puede venir acá y dice, muchachos, ¿están al día con el agua? ¿Qué agua? Acá hay que pagar agua. ¡Ah! Cada cosa que vos vas viviendo, Dios lo que desea es que vos madures. Vos, si alguien está pensando en casarse, te va a venir el agua, te va a venir la luz, el gas, el ABL, al principio de año te va a venir el ABL. No te podés manifestar, pero te va a venir, eso te va a venir. ¡Ay, me tomó de sorpresa! Entonces viví sin agua, viví sin luz. Está bien, no estábamos acostumbrados a esto. Bueno, es lo que vale. Y un poco más todavía, no se espera. Pero es lo que vale. Si no, andate a Uruguay. En Uruguay tienes una tarifa a la mañana, una tarifa a la tarde y una tarifa a la noche de la luz. ¿Vos querés gastar poco? Y no laves a la noche la ropa. Tenés que lavar a la mañana, donde es más barata. Y el medidor, ¿sabe qué hace? Es inteligente. Sabe a qué hora vos consumís la luz. Porque es un medidor maduro. Nosotros estamos acostumbrados. ¡Ay, dejé la pava en el fuego! Sí, son una luca más. Ahora, si dejás la pava en el fuego, es una luca más. Es simple. Dios te enseña a madurar.
¡Ay, no vi el semáforo! 3 lucas. Madura. Y Dios dice, usa esas situaciones para madurar. Ahora, si no lo ves, devolvé el registro. Te vas a fundir. Eso lo hablábamos, ¿no? Si cada vez que yo peco tengo que traer un animalito, o yo tengo que traer un mueble, me voy a quedar sin mueble. Tengo que madurar y cambiar. ¿Amén? Muy bien. Entonces, termino. Dicen que un buen predicador termina 3 veces. ¿Ok? Esta fue la 3ª vez. Para los que dicen eso. Esas son internas familiares estas, ¿viste? Usa el éxito para madurar. Te fue bien, analiza por qué te fue bien. Fíjate dónde pusiste tu confianza, qué pasos diste, qué tiempo invertiste en oración, qué tiempo invertiste en otros. Usa el fracaso para madurar. ¿Venís de pelearte con un familiar o con alguien? ¿Fue algo fulero? ¿Tuviste una mala relación con tu suegro, con tu suegra? Bueno, no dejes que esto termine en algo que te causó dolor, sino decís, esto, a ver, ¿en qué área me quiere hacer madurar el Señor con esto que me pasó, con este enfrentamiento? Porque yo no puedo ser el mismo que el mes pasado y que hace 10 años. Si vos no cambiaste hace 5 años, o 1 año, o 6 meses, hay algo que no está bien. Usá esta prédica para madurar. Yo hubiera dado doble diezmo, mira, para que me prediquen esto de más joven. Y no me lo predicaron. Y que me abrieran la cabeza y decir, pará, loco, a los 20 vos ya tenías que estar preparado, formado, con plata ahorrada, madurado para recibir todo lo que tenía para darte. Entonces, todo lo que te suceda en la vida, agarralo y tomalo como una enseñanza para convertirte en el hombre o en la mujer que Dios desea que vos seas. Lo malo de hoy, usalo para lo grandioso de mañana. Amén. Cerrá los ojos, Padre. En el nombre de Jesús recibimos esta palabra y conforme a lo que tu Espíritu Santo nos revele, primero queremos pedirte perdón por nuestro grado de inmadurez en algunas áreas, Señor. Abrimos nuestro corazón en distintas áreas, hemos sido niños y nos hemos sentido esclavos. Ahora entendemos por qué. Queremos pedirte perdón y darte gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos habla y el que nos lleva a una educación nueva, nos lleva a madurar. Al tener intimidad con tu Espíritu, Él nos revela lo profundo. Señor, gracias porque nos das una nueva oportunidad y porque tenés cosas maravillosas que no conocemos para cada uno de nosotros. Queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tenemos un modelo que es tu Hijo Jesús, a quien seguir, a quien imitar, a alcanzar su estatura en todo sentido. Al volver a casa, pedimos tu protección, tu cuidado, tu guía. En lo que resta de la semana, tu cuidado también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.